Bienvenidos viajeros de la física matemática a una sesión más de problemas y ejercicios. El día de hoy de cálculo vectorial. En particular el tema es ecuación polar de las cónicas. El enunciado es el siguiente. El cometa Hale-Bopp, descubierto en 1995, tiene una órbita elíptica con excentricidad 0.9951 y la longitud del eje mayor es 356.5 unidades astronómicas. Primer inciso. Encontrar la ecuación polar para la órbita de este cometa. Segundo, ¿qué tan cerca del Sol llega? Bien, para este ejercicio vamos a comentar algo sobre las secciones cónicas. Estas secciones son la parábola, la elipse y la hipérbola. Son curvas muy importantes en las matemáticas debido a que muchos sistemas naturales describen trayectorias como estas. Por ejemplo, la parábola la apreciamos en la trayectoria descrita por una pelota de béisbol, después de ser lanzada. La gravedad del planeta es la causa por la cual la trayectoria se curva. Por otro lado, la elipse es la trayectoria natural de los planetas y algunos cometas que orbitan nuestro sistema solar. Entre ellos está el conocido cometa Halley, con periodo orbital de 76 años terrestres aproximadamente, y otros no tan conocidos como el cometa del presente ejercicio, el Hale-Bopp, cuyo periodo orbital es de cerca de 2.400 años terrestres. En este caso, la gravedad solar es la que le da la forma a la trayectoria de los cuerpos celestes. Asimismo, la hipérbola también puede observarse en la trayectoria de algunos cuerpos celestes que llevan una velocidad superior a la velocidad de escape, y de esta manera huir del campo gravitatorio de los cuerpos más masivos. Como ejemplo puede darse una nave espacial, meteoroides, cometas, entre otros. Las trayectorias de estos cuerpos celestes pueden describirse matemáticamente a través de una ecuación llamada ecuación de la cónica, misma que puede expresarse en coordenadas cartesianas, las que vemos desde la secundaria, o bien puede expresarse en coordenadas polares, siendo más apropiado para este análisis, ya que el foco de la órbita es nuestro Sol, el cual se hace coincidir con el polo del sistema polar. En la ecuación de la elipse viene dada por una expresión matemática que es la siguiente. Bueno, vamos a poner aquí alguna nota en donde se va a citar esta ecuación. La ecuación, vamos a poner aquí, la ecuación polar de la elipse con foco en el polo. El polo es como el origen 0,0 en coordenadas cartesianas, pero en el sistema polar se le llama polo. Semieje mayor, vamos a llamarle semieje A. La excentricidad, vamos a llamarle epsilon. Excentricidad epsilon. Y directriz x igual a d. La directriz es una recta, en este caso vertical, que se encuentra a d unidades del foco. Se puede expresar en la forma siguiente. Bien, la ecuación polar es la siguiente, es R es igual a, donde A es la longitud del semieje mayor, multiplicado por 1 menos epsilon al cuadrado. Este epsilon es la excentricidad, partido por 1 más epsilon coseno del ángulo θ. Esta es mi ecuación de la elipse en coordenadas polares. ¿Qué es todo esto? Aquí, A es la longitud del semieje mayor. Lo voy a poner, A es longitud del semieje mayor. Bien. Epsilon es la excentricidad
Se preguntarán qué es eso de la excentricidad. La excentricidad en las cónicas es un parámetro que determina el grado de desviación de una sección cónica con respecto a una circunferencia. Es una cantidad, es un parámetro muy útil para describir las cónicas. De hecho, si este valor epsilon es mayor que 1, se tiene una hipérbola. Si es igual a 1, es una parábola. Y en el caso de ser menor a 1, se tiene una elipse. ¿Qué más? Aquí teta. El teta que aparece en la ecuación polar es la variable independiente. Es la variable independiente. En este caso, bueno, en coordenadas polares, obviamente. En polares. Y R, aquí es la coordenada radial. Coordenada radial, así se le llama, en coordenadas polares. O bien, representa la distancia que hay del Sol al cuerpo celeste. Por otro lado, en la trayectoria elíptica hay dos puntos muy interesantes, el punto más cercano al Sol y el punto más alejado. Estos tienen nombre, el que está más cerca al Sol se llama perihelio y el más alejado se llama afelio. Pueden calcularse con unas expresiones muy sencillas. Estas expresiones las pongo aquí abajo para el perihelio. Se tiene la siguiente ecuación, RP le voy a llamar, es igual a la longitud del semieje mayor multiplicado por 1 menos la excentricidad. Bien, y el afelio es el punto más lejano de la trayectoria elíptica, le voy a llamar RA, es igual a la longitud del semieje mayor multiplicado por 1 más la excentricidad. Bien, estas las voy a utilizar un poquito más adelante. Pero, bueno, tenemos aquí algunas cosas abstractas, matemáticas. ¿Cómo se ve todo esto gráficamente? Pues vamos a ello. Vamos a hacer aquí, a ver en una gráfica todas estas cantidades. Imaginemos que esta sea nuestra trayectoria elíptica. Puede ser la trayectoria que describe la Tierra, Mercurio, cualquier planeta, cualquier cometa, lo que sea. Bien. Bueno, pues aquí está rotada, pero no importa, eso es irrelevante. Esta línea que une los vértices son estos puntos que están en los extremos de la elipse. Esta línea se llama eje mayor. El semieje mayor es la distancia que hay del centro, desde aquí, hasta uno de los vértices. Esto es el semieje mayor. La longitud del eje mayor, la línea azul, es 2 veces el semieje mayor. ¿Bien? Bueno. ¿Dónde está el foco? El foco es un punto que está entre el centro y el vértice. En este caso hay 2 vértices, entonces se tiene 2 focos. ¿Bien? El foco es este punto y resulta que el Sol coincide con uno de estos focos. Puede ser ese o bien puede ser este de acá, no importa. Voy a tomar este primero. Este es nuestro Sol. Bien, la gravedad de esta estrella es la que obliga a los planetas a moverse en trayectorias elípticas alrededor de él. Y no solo los planetas, hay cometas también, como el cometa Halley, que ya había comentado anteriormente, cuyo periodo orbital es de alrededor de 76 años terrestres. Es decir, que tarda aproximadamente 76 años en dar una vuelta alrededor, bueno, en describir esa trayectoria elíptica. Bien, el cometa Hale-Bopp tarda muchísimo más, tarda cerca de 2400 años. Bien, esto de aquí es la trayectoria elíptica del cuerpo celeste.
¿Qué cuerpo es? Podemos suponer que es un cuerpo que está por aquí. Bien, aquí está. En algún instante t. Bueno, entonces la ecuación polar que está aquí arriba, esta r gráficamente es la distancia que hay desde el Sol hasta ese cuerpo. Bien, es la distancia directa, por eso se llama distancia radial. Y esta es r. Recordemos que esta distancia que hay del centro a uno de los vértices es a, el a que aparece en las ecuaciones. Bien, el ángulo teta es la variable independiente en coordenadas polares. Ese ángulo teta se mide con respecto al semieje mayor, en sentido contrario a las manecillas del reloj. En este caso sería este ángulo. Bien, este es el ángulo teta en coordenadas polares, el cual varía, en este caso, desde 0 hasta 2pi radianes o bien 360 grados. ¿Qué más tenemos? La excentricidad, como les había comentado, es una medida o es un parámetro que te da el grado de desviación de la sección cónica con respecto a una circunferencia. El afelio y el perihelio. ¿Dónde están esos puntos? El perihelio es el punto más cercano al Sol. En este caso sería este de aquí. Este es el perihelio y el afelio es el punto más lejano del Sol, que sería este de acá, es decir, la localización de los vértices de la elipse. Este de aquí es el afelio. Entonces, estas distancias, gráficamente este es el perihelio y el afelio sería toda esta distancia. Esas distancias se pueden calcular con estas expresiones, bien, matemáticas. Entonces, gráficamente es todo esto. Ya entendemos el sistema. Esto es para cualquier cuerpo celeste. Ahora vamos a adaptar los datos de nuestro ejercicio a la ecuación polar de la elipse. Tenemos lo siguiente. El enunciado dice que la longitud del eje mayor es de 356.5 unidades astronómicas, es decir, esta línea azul mide eso. Notemos que en la ecuación de la elipse en coordenadas polares necesitamos solamente la longitud del semieje mayor, es decir, la mitad del eje mayor. Entonces, vamos a ver, tenemos lo siguiente. Eje mayor, voy a llamarle así. Este es igual a 2 veces la longitud A. Y esto es igual a, de acuerdo al ejercicio, a 356.5 unidades astronómicas. Se preguntarán, ¿qué es una unidad astronómica? Resulta que una unidad astronómica es la distancia promedio que hay del Sol a la Tierra. Es cerca de 150 millones de kilómetros. Una distancia considerable. Así es como se define esta unidad. Claro, hay equivalencias entre kilómetros, una unidad astronómica. Resulta que en cálculos prácticos se maneja como 150 millones de kilómetros, pero hay una cantidad un poco más precisa que es de 149.6 millones de kilómetros. Bien, más adelante voy a hacer una conversión para calcular el periodo de la órbita del cometa Hale-Bopp con la tercera ley de Kepler, pero más adelante. Bien, entonces de esta expresión puedo despejar a la longitud del semieje mayor. Esta variable es la A que aparece aquí. Entonces ese 2 pasaría dividiendo y tendría que A vale 356.5 unidades astronómicas partido en 2. Por lo tanto, la longitud A sería de 178.25 unidades astronómicas. Este dato lo voy a necesitar. Bien, ¿qué más tengo? De información se tiene la excentricidad de la elipse o de la órbita. En este caso, esta excentricidad
epsilon es igual a 0.9951. Este número no tiene dimensiones. Ya tengo todo lo necesario, entonces ya puedo calcular la ecuación de la órbita. La ecuación de la órbita sería R igual a A, donde A es de 178.25 unidades astronómicas, multiplicado por 1 menos la excentricidad, que es 0.9951 elevado al cuadrado, y todo esto partido por 1 más la excentricidad, nuevamente 0.9951 coseno del ángulo θ. Bien, no puedo operar salvo el numerador. Todo esto lo puedo hacer en la calculadora. Bien, lo de abajo no puedo hacer nada, ya que no son términos semejantes. Entonces la ecuación de la órbita, haciendo la operación del numerador, quedaría como 1.7426 unidades astronómicas partido por 1 más 0.9951 coseno del ángulo θ. Bien, esto de aquí sería la ecuación de la órbita de este cometa. Pues bien, con esta puedo yo analizar geométricamente todo este sistema, porque ya tengo su ecuación en coordenadas polares. Se puede hacer en coordenadas cartesianas, no es conveniente. Es más fácil trabajarlo en este sistema polar. La segunda parte consiste en calcular la distancia más cercana del cometa al Sol, es decir, calcular el perihelio. Pero además de calcular el perihelio, también voy a calcular el afelio, que es algo muy sencillo, solamente es utilizando este par de ecuaciones. Bien, entonces aquí vamos a hacer el cálculo de estas cantidades, como inciso B. Primero el perihelio. El perihelio RP viene dado como A, donde A es igual a 178.25 unidades astronómicas multiplicado por 1 menos la excentricidad, 9951. Bien, y esto te da un valor aproximado de 0.8734 unidades astronómicas. ¿Cuánto es esto en kilómetros? Pues esto en kilómetros es alrededor de 131 millones kilómetros. Poco menos de 131 millones. Es menos que la distancia entre el Sol y la Tierra. Es el 87% aproximadamente. Bien, esto es para el perihelio. Ya tengo este dato. Ahora, vamos a hacer lo mismo para el afelio. En el caso de el afelio RA viene dado como la longitud del semieje mayor, 178.25 unidades astronómicas, multiplicado por 1 más la excentricidad, 9951. Bien, esta cantidad, o bien esta operación, te da un aproximado de 355.6 unidades astronómicas, es decir, casi 356 veces la distancia entre el Sol y la Tierra. Muy, muy, muy lejos. Bien, esto en el orden de kilómetros es alrededor de 5.3 por 10 a la 10 kilómetros. Una distancia considerable, demasiado grande. Bien, seguramente a una nave espacial o a una sonda le tardaría miles de años en recorrer toda esta distancia. Bueno, eso no es tema de nuestro interés por el momento.
Esto termina el ejercicio, solamente era calcular la ecuación polar y la distancia más cercana, es decir, el perihelio de este cometa. Pero vamos más allá. Vamos a calcular el periodo orbital de este cometa, utilizando la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler dice lo siguiente. La tercera de Kepler te mide el periodo o el tiempo que tarda un cuerpo celeste en dar una revolución alrededor del Sol. Este periodo se llama T elevado al cuadrado, es igual a una constante llamada 4pi cuadrado, partido entre la constante gravitacional multiplicada por la masa del Sol. Y esto todo por la longitud de semieje mayor elevado al cubo. Bien, entonces, fíjate que solamente depende, todo esto de aquí, esto que está en este paréntesis, es una constante que se puede calcular fácilmente. Y el periodo depende, o bien es proporcional, el cuadrado del periodo es proporcional al cubo del semieje mayor, el cual para este cometa es de 178.25 unidades astronómicas. Entonces, vamos a calcular el periodo utilizando este dato. ¿Bien? Entonces, de aquí despejo el periodo, el cuadrado pasaría como una raíz doble. Bien, pero como en este caso el periodo mide tiempo, no puede haber tiempos negativos, por lo tanto me quedo solamente con la raíz positiva. Entonces el periodo sería la raíz cuadrada positiva de 4pi cuadrado dividido entre m y todo por a cubo. Bien, entonces basta sustituir, aquí sería 4pi cuadrado dividido entre la constante gravitacional. La constante gravitacional la pueden consultar en tablas o bien en constantes físicas. Tiene un valor aproximado de 6.674 por 10 a la menos 11. A la menos 11. Pongo menos 11 Newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, o sea, son sus unidades. La masa del Sol es aproximadamente 1.989 por 10 a la 30 kilogramos. Bien, todo esto es la constante y a su vez esto va multiplicado por la longitud del semieje mayor, el cual está expresado en unidades astronómicas. Vamos a hacer una conversión. En unidades astronómicas tiene un valor de 178.25 UA, multiplico por un factor de conversión, una unidad astronómica tiene un valor aproximado de 1.496 por 10 a la 11 metros. Bien, pero todo esto va elevado al cubo. Ese cubo es este cubo de aquí. Bien, vamos, perdamos. Y a todo esto hay que tomarle una raíz cuadrada. La raíz cuadrada se puede expresar como potencia en medio. Entonces, haciendo todas esas operaciones, esas cuentitas, llegarías al siguiente valor. Esto te da 7.5093 por 10 a la 10 segundos. Es un tiempo muy grande, pero ¿cuántos años equivale esta cantidad? Vamos a hacer una conversión, o dos. Multiplico por un factor. Primero lo que voy a hacer es, bueno, mi objetivo es convertirlo a años, pero no sé convertir directamente segundos a años, pero sí convertir segundos a días directamente. Entonces aquí este primer factor de conversión va a tener ese papel o ese objetivo, que un día corresponde a 86.400 segundos. Se colocan en estas
posiciones de tal forma que las unidades de segundo cancelen. Bien, y ahora sí, aquí pongo abajo días y arriba año. La equivalencia es que un año son aproximadamente 365 días. Si las pongo en esas posiciones, cancelan las unidades y me sobreviven las unidades de años. Entonces, haciendo estas operaciones, tendría que el periodo sería aproximadamente de 2.381 años. Observen, este cometa se puede ver cada 2.381 años aproximadamente. La última vez que se observó fue en 1995. Entonces, aquellos que tengan la suerte, aquellas personas que llegan en el 4.376 aproximadamente, van a poder ver este gran cometa. Pues bien, esto es todo. Fíjense todo lo que se puede calcular de un cuerpo celeste sin necesidad de salir de casa. Todo con matemáticas y un poco de física. Espero que les haya gustado. Hasta pronto.